la Biblia como texto se ha cumplido. Las profecías apocalípticas de la Biblia se han cumplido. Y al cumplirse, también se han agotado, pero se han cumplido. Y eso es lo que señala al menos los 4 jinetes del Apocalipsis, porque recordemos que los 4 jinetes del Apocalipsis es un episodio que nos habla del final de los tiempos, es decir, la época que nosotros estamos viviendo en este minuto. Sea lo que sea, le gusta a quien le guste, pero estamos viviendo eso. Y es un pergamino que está en la mano de Dios y que está sellado con 7 sellos. Pues es Jesús el que va abriendo estos sellos, y los 4 primeros hablan de estos que van a ir liberando a estos jinetes. Son eventos del final de los tiempos. El primer jinete es mencionado en Apocalipsis con lo siguiente, y dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y lo que montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer jinete del Apocalipsis va en un caballo blanco, Jean-Philippe. ¿Qué significa esto? Aquí hay dos interpretaciones que se fusionan. La primera interpretación es que en el fondo hay un triunfo de todo el cristianismo durante el primer milenio. El jinete blanco de alguna forma representa un orden que triunfó, que fue, según muchos, según San Ireneo del siglo II, según San Juan Crisóstomo y también según el padre Castellini, fue un orden de la Iglesia que triunfó durante 1000 años. Pero también hace referencia a que cuando se cumple esto, la autoridad de alguna forma que se gestó durante el primer milenio de la Iglesia es entregada a un falso imitador de Cristo. Eso es lo que habla los jinetes del Apocalipsis. ¿Y quién sería ese falso imitador? Buena pregunta, Jean-Philippe. ¿Quiénes son falsos imitadores de Cristo? Es la pregunta. Un cristianismo que triunfa durante 1000 años, por poner una cifra, y que después le da el poder a un falso imitador de Cristo. Yo lo único que recuerdo sobre estos pasajes, para no entrar en decir exactamente quién es la persona, pero recordemos lo que dice el Concilio Vaticano II, que el ateo no es aquella persona que dice que yo no creo en Dios, sino que es aquella persona que diciendo creer en Dios actúa como si Dios no existiese. La gran mayoría van a la iglesia, se pegan en el pecho y después siguen haciendo barbaridades por todas partes. Personas que se creen luminosas y que en el fondo son oscuras. En el fondo el poder pasó a falsos imitadores de Cristo. Cuando uno ve, por ejemplo, saquen las conclusiones, pero cuando uno ve, por ejemplo, toda la crisis que se vive hoy día por la pedofilia en la iglesia. Eso, mira, eso es demoníaco. Al diablo le gustan 3 cosas. La ignorancia, donde hay ignorancia, está el demonio. Donde está la mentira, está el demonio. Y donde está el miedo, está el demonio. ¿Y qué es lo que le gusta al demonio? Lo que más le gusta, Jean-Philippe, es la inocencia. ¿Dónde está la inocencia? En los niños. Entonces, cuando aparecen sacerdotes vestidos
de Dios en el fondo, son demonios, porque se aprovechan de los hijos, de los niños. Donde está la pedofilia, está el diablo, para que quede claro. El primer jinete habla de eso. ¿Cómo se le pasó el poder a los falsos imitadores de Cristo? ¿Crees que hallaré fe cuando vuelva a la tierra?, dice Jesús. Y no nombró a nadie. ¿Para qué? Pero todos sabemos todo lo que ha ocurrido este último tiempo en nuestro país. Yo los exiliaría a todos fuera, ¿eh? A todos los que hacen esas cosas. Porque es así la doctrina. La doctrina de la iglesia es así. El diablo es así, en demonología el diablo es así. Y el primer pasaje dice eso. Después de un triunfo de 1000 años. Piensa tú, el triunfo del cristianismo en la tierra convirtió a los germanos, convirtió a toda América al cristianismo. Y después se le pasa a los falsos imitadores de Cristo. Es una vergüenza esto. Vamos con el segundo jinete. ¿Por qué ese es el primer jinete? El segundo jinete se describe de la siguiente manera. Y salió otro caballo, bermejo o rojo fuego también. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso es el pasaje del Apocalipsis 6:4. La pregunta entonces viene, ¿qué está significando esto? Guerras mundiales. Primer jinete, blanco, se le pasa al falso imitador de Cristo. Segundo jinete, vienen grandes guerras. Y lo que uno mira, es verdad que la historia del hombre ha sido una historia de guerras, desde el mismo Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Pero en estos pasajes apocalípticos de nuestros tiempos y de nuestras generaciones pasadas y presentes, uno tiene que decir que lo que hemos vivido en el siglo XX y lo que se sigue viviendo hasta el día de hoy con las guerras en el Medio Oriente y contra el mundo musulmán, es lo que habla este segundo jinete. Guerras mundiales, guerras con bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki es similar a Sodoma y Gomorra en el sentido de bombas atómicas. Devastadores genocidios durante el siglo XX. Hasta el día de hoy. ¿A quién le importa la vida hoy día? En el fondo ese jinete rojo vendría a representar la sangre derramada. La sangre derramada y las guerras, Jean-Philippe. Las guerras especialmente las más simbólicas del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Comunista. Los comunistas mataron a 100 millones de personas, Jean-Philippe. Por eso el comunismo es una de las cosas, junto con los ismos, que van a ir cayendo, porque ¿de qué me estamos hablando? Y lo que están haciendo ahora en la Universidad Arci, mensaje para la universidad, porque una vergüenza también a los pobres estudiantes. Yo hice clase en la Universidad Arci, también una vez. Y ahora están todos en las calles pasándola mal. Pues bien, entre paréntesis eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Guerras mundiales. Y ojo, que terminan las guerras mundiales y comienza la Guerra Fría. Y la Guerra Fría estuvo lleno de guerras por todos lados. Corea, Vietnam, la crisis de los misiles. Lleno de guerras. Entramos en el siglo XXI y entramos en la nueva era.
Y siguen el jinete del Apocalipsis número 2, el rojo, trayendo guerras, devastación y sobre todo lo que es tremendo, un menosprecio de la dignidad de la persona humana. La persona humana hoy día, según el segundo jinete, no vale nada, Jean-Philippe. Nada. Es algo desechable. Pero toda esta seguidilla de guerras, tanto en el siglo XX como en el XXI, que son las más recientes desde el punto de vista de la historia, se están acumulando, están alimentando un gran final, ese gran apocalipsis, o en definitiva, ese caballo rojo se transforma en la representación de todas estas guerras. Es el segundo. Mira, estamos en el segundo. ¿Ya? La respuesta directamente es parte de todo digamos, de la apertura de los 7 sellos y de los 4 jinetes del Apocalipsis. Es un ingrediente más que se ha hecho realidad, como el tercero y el cuarto también. Por lo tanto, es parte de una revelación que lo estamos viviendo todos. Para los que al menos leen estas escrituras. Obviamente hay muchas personas que no leen la Biblia, no les interesa. Bueno, cada uno con lo que quiera. Y hay algunos que tienen su interpretación, etcétera. Nosotros la interpretamos dentro de este. Mira, para mí, lo vuelvo a insistir, la Biblia como documento histórico es una fuente de fe. Primero que nada, no es una fuente histórica propiamente tal, pero es una fuente de fe con elementos históricos y se han cumplido. Se han cumplido y lo hemos visto que se han cumplido, como el tercer caballo también. Si quieres, vamos al tercero. Sí, el tercer caballo negro. El caballo negro. Y dice lo siguiente en el Apocalipsis: he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Hambruna generalizada en el mundo. Y unos podrán decir: no, pero si aquí hay pandemia de obesidad. Y en Estados Unidos hay pandemia de obesidad. No, aquí no estamos pasando hambre. No. Recordemos que sí el mundo está pasando una hambruna hoy. Lo primero es eso. Al año mueren 3 millones de personas por hambre. Por hambre. Porque no tienen que comer. Claro, el gran porcentaje alojado en África. En África, el gran porcentaje, y también en Oriente Lejano. Es decir, cada 2 segundos y medio, Jean-Philippe, una persona está muriendo de hambre en el mundo. ¿Pero qué es lo que dice el tercero? Claro, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿A qué se refiere con eso? Significa que en el fondo, mientras exista esta hambruna, también van a estar los lujos, como el vino y el aceite. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Eso. Que mientras está la hambruna en el mundo, no se escatiman los lujos. ¿Sí? Basta recordar para la crisis subprime, estaban las cosas en todo el mundo, pero fíjate tú lo que aumentó en las bolsas de comercio del mundo fueron los objetos de lujo. En plena crisis, lo que más se vendía era el lujo. Bueno, eso lo dijo Marx. Es decir, para las crisis, los que sufren no son los capitalistas, digamos, son los pobres. El pobre sufre en su dignidad y el capitalista, según Marx, sufre en que va a ganar un poco menos. Pero ¿qué es lo que dice este relato del Apocalipsis? Que esta gran hambruna va a tener lugar y se va a producir debido a que este jinete se abre el sello, pero al mismo tiempo, mientras la comida escasea,
objetos de lujo como el vino, como el aceite, van a estar presentes. De hecho, si puedes leerlo, ¿no? Dice algo así como no toques el vino y el aceite, ¿no? Es como Claro. un tono imperativo. Así es. Y dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes No dañes. el aceite ni el vino. Uno se toma un vino, bueno, para disfrutarlo. Si uno piensa en el aceite también. Pero son símbolos del lujo. Entonces, este tercer jinete, que se suma a los otros 2, habla de este momento, de la separación social en el mundo entero. Cuando uno piensa, por ejemplo, en esta separación social, pensemos en Estados Unidos, para no verlo acá. Pero en Estados Unidos, que es la sociedad más rica del mundo, hay 50 millones de pobres en Estados Unidos. Y dices, ¿cómo? Sí, pues. Estados Unidos, una separación social total. Estados Unidos vive un problema social y espiritual de proporciones apocalípticas, tremendas, tremendas. Hay una desigualdad que está retratada en el mundo entero, finalmente. En el mundo entero. Y esa está reflejado por este tercer jinete del apocalipsis que, desde nuestro punto de vista, se cumple también. Antes de pasar al cuarto, leamos algunos tweets de nuestros queridos amigos, doctor, que siempre están compartiendo con nosotros estas noches. @SamMusink dice, grande los jueves, mostrando la verdad como es. Basta que el poder de la iglesia manipule a la humanidad, se les acabó. @Valdipka dice, muy valiente, doctor, diciendo cosas que muchos pensamos sobre la iglesia, te deseo lo mejor. Macarena Levin, unos falsos imitadores de Cristo. Genial Radovich, Alcayo, todos sabemos quiénes son. Marco Marambioro dice, súper interesante, doctor, analizando científicamente la Biblia y la historia de la humanidad. Ya vamos a seguir leyendo más comentarios de ustedes que agradecemos siempre. Siempre mandarle saludos a todos los amigos que están en las redes sociales y siempre que me escriban al Facebook Cristian Contreras Radovich de Talk Files y ahí nos comunicamos, tenemos grandes diálogos e intercambiamos opiniones siempre con respeto, Jean-Philippe, porque uno puede... Así se discute. Así se discute. Así se gana una discusión. Así se gana, pero cuando uno denosta a una persona, cuando la descalifica de partida, toda conversación es imposible. Pero gracias en todo caso porque muchos amigos se están comunicando, así que y nuestras puertas siempre abiertas para que manden todas las preguntas ahí a Dr. Files en el Twitter. Sí. El caballo bayo. Así es. El cuarto. Ahora, ojo, que no es que yo lo esté inventando, sino que estas cosas, por ejemplo, de que esto lo dice son escritos de la Biblia nomás. El cuarto jinete del Apocalipsis señala lo siguiente: miré, y he aquí un caballo pálido, verde amarillento o verde claro. En el fondo, el amarillento, el pálido, es reflejo de la muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué nos está diciendo? En el fondo, después en el fondo de las guerras mundiales, de la Guerra Fría, de la Revolución Comunista, la guerra va a proseguir en el final de los tiempos. ¿Y qué guerra va a seguir? No solamente lo sorprendente de este pasaje es que directamente quien lo monta es la muerte. Cae la muerte sobre nuestra tierra, según esto. Viene más muerte todavía. Y viene más hambre y más mortandad. Y también con las fieras de la tierra. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? ¿A qué se refiere con la cuarta parte del mundo? Eso es. Es decir, sobre una cuarta parte del mundo. Sobre la cuarta parte de la tierra.
Claro, sobre la Es cuarta decir, parte de la le tierra hay da una potestad de ahí. matar. Claro. Que no sé si estoy interpretando mal, pero me da la sensación de África. Es siempre el continente más herido y en ese sentido podría representar esa cuarta parte. No sé si estoy en lo correcto, pero todo pasa finalmente ahí. Y también, hoy en día, lo que está ocurriendo en todo el conflicto de Occidente contra el mundo musulmán, es decir, Irán, Irak, Siria, todo el mundo islámico. Occidente está en guerra en este minuto contra el mundo islámico. Estados Unidos, toda la OTAN, pasaron rastrillo por todos los países islámicos de la cuenca del Mediterráneo, hasta llegar a Siria. Y hoy día con el ISIS, y recordemos las palabras de Obama, hace unos capítulos atrás las recordamos, Este premio Nobel de la Paz. este premio Nobel, y dijo, vamos a comenzar una larga guerra. La guerra de Obama es la larga guerra. Cuarto jinete del Apocalipsis. Y va a tener potestad. La muerte va a tener potestad. Mira, afortunadamente nosotros somos el futuro como continente. Afortunadamente nosotros somos la esperanza. Pero allá, en todo lo que es Siria, todo lo que es Irak hoy en día, qué decir la guerra que conversamos también en el Medio Oriente, también en la Franja de Gaza. Ahí el otro elemento que le gusta a la muerte, digamos al demonio, es la muerte. Goza con eso. Ahí está la potestad. Pero ojo, también terribles plagas, hambruna y terribles plagas. Y volvemos, es decir, estos cuatro jinetes están, de alguna forma son sellos que se han cumplido y que se siguen cumpliendo, porque nosotros estamos viviendo un momento apocalíptico en la existencia humana hoy en día. Un momento de revelación y de que esto que viene, es decir, en el fondo, lo que se está señalando este cuarto caballo, este cuarto jinete, es que incluso van a venir juicios aún peores que van a ocurrir en la gran tribulación. La gran tribulación, en el fondo, es el momento, es uno de los momentos más de mayor padecimiento para la humanidad. Muchos dicen que se está en la gran tribulación. Desde mi punto de vista, a mí no me cabe la más mínima duda. Claro que cuando tú miras el planeta entero te das cuenta de eso. La gran padecimiento que hay sobre toda la tierra se está viviendo hoy en día. Por lo tanto, pestes, pestilencias, ojo, enfermedades, mortandad. Algunos hablan incluso que va a venir nuevas epidemias. El ébola, que lo están inventando, porque a mí ya estoy convencido, ya me he convencido de ciertas cosas muy aberrantes que están ocurriendo con el ébola. Pestes sobre la tierra. Se han cumplido estas profecías y también todos estos pasajes apocalípticos. ¿Por qué? Porque estaba escrito que tenía que ser así. Y lo sorprendente es que nosotros estamos viviendo un momento como, mira, todo esto que está ocurriendo es el anuncio de que Jesús está en la tierra. ¿Cómo así? Está ocurriendo lo mismo. La promesa de Dios en el jardín del Edén es la siguiente: que cuando el hombre olvide a Dios, enviaré al Cristo, que se encarnará por su propia potencia y traerá orden al mundo, paz al mundo. Por lo tanto, lo mismo que ocurrió hace 2000 años,
para el nacimiento de Jesús, que por cierto no fue en el año 0, sino que fue 4 años antes, y no se sabe qué día fue tampoco, y eso hay acuerdo. Lo celebramos el 24 de diciembre, 25 de diciembre, pero nadie sabe cuándo nació Jesús. Lo cierto es que para el momento del nacimiento de Jesús, la literatura que había era una literatura apocalíptica. En aquel tiempo todos se hablaba del final de los tiempos. La literatura judía de aquel tiempo era apocalíptica. Y hoy día la literatura que hay es apocalíptica, que es de alguna forma la antesala o el momento de ambiente para el nacimiento, en este caso, la venida de Jesús. A mí no me cabe la más mínima duda de eso, Jean-Philippe, pero eso es parte de los más profundos misterios que tenemos.